La ratio put-call, las llaves del reino. Como trader, ¿qué daría usted por poder saber qué está haciendo el resto de los participantes en el mercado a cada momento? Si un broker me dijese que puede proveerme de esta información cada día, le estaría tan agradecido que quizá incluso le permitiría que me cobrase $25 por operación en cada sentido, por los contratos de futuro E-mini. A pesar de que no va a recibir informes secretos en su bandeja de entrada, la ratio put-call es lo más cercano a tener esta información que el trader pueda llegar a obtener. La ratio PC mide cuántas opciones de venta se compran con relación a las opciones de compra. La fórmula es muy fácil de calcular. Se tiene que dividir el volumen de opciones de venta entre el volumen de opciones de compra. Para los que no estén familiarizados con las opciones, comprar una opción de venta es equivalente a apostar a que el mercado irá a la baja, mientras que comprar una opción de compra es equivalente a apostar que el mercado irá a la alza. Si se negocian 50,000 puts y 100,000 calls, la ratio será 50,000 sobre 100,000, es decir, 0,5. Si se negocian 125,000 puts y 85,000 calls, la ratio será 1,47. Existen 3 ratios PC principales que son generados a lo largo del día: la ratio PC sobre acciones, la ratio PC sobre índices y la ratio PC combinada acciones-índices. La ratio PC sobre acciones generalmente es muy baja. Esto refleja la realidad de una masa minorista que tiende a preferir las posiciones largas. La ratio PC sobre índices usualmente es muy alta. Eso refleja la realidad de una actitud institucional que desea cubrirse contra cualquier movimiento inesperado a la baja. La ratio PC combinada acciones-índices refleja la conducta de los dos grupos recién mencionados y permite que el trader pueda evaluar con la mayor precisión posible el sentimiento generalizado entre los participantes en el mercado y, aún más importante, dónde están colocando sus apuestas. Esta ratio PC combinada acciones-índices es la que yo monitorizo durante las sesiones en los mercados. Para ilustrar cómo uso este indicador, asumamos por un momento que el mercado lo componen exactamente 100 participantes. Asumamos también que la totalidad de estos 100 participantes son bajistas en los mercados y que, a causa de este sentimiento prevalente, han tomado posiciones cortas sobre acciones, ETFs y futuros sobre índices, así como a través de la compra de opciones de venta put. Con los 100 participantes en el mercado en un estado bajista y en posiciones cortas, nos encontramos con un giro inesperado en el transcurso de las cosas. No queda nadie a quien venderle nada. Si no hay nadie a quien venderle nada, los mercados no tienen ningún tipo de presión a la baja, por lo que comienzan a subir lentamente. Esta lenta deriva al alza choca en algún momento contra el primer grupo de órdenes stop puestas por los 100 participantes en el mercado que están en corto. En todo grupo de traders que podamos encontrar, habrá algunos que usen órdenes stop ajustadas, otros stops medias y algunos con stops amplios. El grupo que usa órdenes stop ajustadas ve cómo las suyas saltan en primer lugar. Esto genera una nueva presión por comprar en forma de cobertura de posiciones cortas, lo que conduce a los mercados al alza, hasta alcanzar el siguiente rango de stops. Esta otra serie de stops da el tiro de salida para otra mini avalancha de coberturas de posiciones cortas. Una vez se ha disparado, esto conduce a los mercados aún más hacia arriba, hasta alcanzar el siguiente rango de stops, y podríamos seguir así hasta que saltasen todas las órdenes stop. Llegados a este punto, los 100 participantes se vuelven alcistas y comienzan a comprar acciones y futuros sobre índices, así como opciones de compra. Una vez que todos han corrido a tomar sus posiciones, ocurre algo muy curioso. No queda nadie que quiera comprar. Cuando no queda nadie para comprar, los mercados comienzan a ir a la baja, hasta que salta el primer conjunto de stops ajustados, lo que a su turno genera la suficiente presión para vender que conduce a los mercados a la baja hasta alcanzar el siguiente conjunto de stops y así hasta el final. Es un círculo vicioso. Evidentemente este es un escenario simplificado y en el mundo real no todos los participantes del mercado serán alcistas o bajistas exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, la cantidad e intensidad de los sesgos alcistas y bajistas sufren fluctuaciones regularmente y estos cambios en las actitudes hacen que los mercados se muevan de manera similar al escenario tan simplificado que acabamos de presentar. Esto me conduce a la primera regla referente a la ratio PC.
Si la ratio PC combinada acciones índices sube por encima de 1,0 en intradía, ignoraré todos los patrones en corto y comenzaré a buscar patrones en largo. Una ratio PC por encima de 1,0 representa un sentimiento bajista y una compra de opciones de venta put extremos. Como resultado del escenario que acabamos de describir, fija un suelo en los mercados. No se trata de un suelo inmediato. Cuando la ratio llega a 1,0, los mercados no dejan de descender de repente y comienzan a remontar al momento. Es un proceso. Un nivel de soporte visible toma forma por el simple hecho de que hay demasiados bajistas en el mercado y muchas órdenes stop de compra justo por encima, esperando a que alguien las haga saltar. Estas lecturas de 1,0 usualmente se dan cuando los mercados han caído durante muchos días seguidos o cuando se anuncian pobres beneficios o malos datos económicos. Entonces, muchos participantes en el mercado se ven infectados por una perspectiva bajista. De hecho, muchas veces el mercado seguirá cayendo hasta que la ratio PC supere 1,0. El extremo opuesto también es una realidad, y esto me conduce a la segunda regla sobre la ratio PC. Si la ratio PC combinada cae por debajo de 0,60 en intradía, ignoraré todos los patrones y comenzaré a buscar patrones en corto. Una ratio PC por debajo de 0,60 representa una compra de opciones, de compra call extrema. Esto significa que se da un escenario en que hay demasiados alcistas y queda muy poca gente dispuesta a comprar. Ahora hay muchas órdenes stop de venta justo por debajo de los niveles actuales, esperando a que alguien los haga saltar. Esto ocurre generalmente después de que los mercados hayan repuntado durante varios días seguidos o tras el anuncio de beneficios aparentemente extraordinarios o buenas noticias económicas. Asimismo, las personas que se han perdido este movimiento comienzan a perseguirlo por miedo a quedarse atrás. De hecho, muchas veces el mercado seguirá remontando hasta que la ratio PC se sitúe por debajo de 0,60. Se muestra un gráfico de 15 minutos en donde se muestra el Dow Mini superpuesto sobre la ratio PC combinada acciones índices. El 22 de febrero de 2005, la ratio PC permaneció baja casi todo el día, bajando por debajo de 0,6. Esto significa que hay una perspectiva alcista y por tanto se compra acciones, futuros sobre índices y opciones de compra. Esto situó muchas órdenes stop por debajo de los mercados y en consecuencia el Dow liquidó más de 120 puntos para despejarlas. El 23 de febrero de 2005 la ratio PC pasó un intervalo de tiempo corto por encima de 1,0. Esto representa una perspectiva bajista, el establecimiento de posiciones cortas, la compra de opciones de venta put y la fijación de muchos stops por encima del mercado. Esto bastó para iniciar un repunte modesto hacia el cierre, con los stops situados por encima, proveyendo el combustible para este repunte en el mercado. El 24 de febrero de 2005, la ratio PC llegó ella solita a una lectura extremadamente alta, mientras que los mercados abrieron brecha a la baja y permanecieron bajo presión al inicio de la sesión. No obstante, con tanta gente en actitud bajista y con tantos stops de compra situados por encima de los mercados, el mercado no tuvo mucha más opción que remontar. El 25 de febrero de 2005, la ratio PC comenzó el día en niveles bajos, pero rápidamente remontó y permaneció sobre 0,80 durante la mayor parte del día. El 28 de febrero de 2005, la ratio PC comenzó baja y pasó casi una hora por debajo de 0,6. Esto significaba que todo el mundo estaba entusiasmado y comprando opciones de compra a causa del repunte del 25 de febrero del 2005. Ahora, con muchos stops de venta en el mercado como resultado de todas las nuevas posiciones en largo, los mercados fueron a la baja y los hicieron saltar. Repito, lo que estoy buscando principalmente en la ratio PC es si se encuentra en un rango extremo. Este indicador no pasa mucho tiempo en rangos extremos, pero los alcanza con la suficiente frecuencia como para tener un impacto en los mercados. ¿Y qué pasa cuando la ratio PC no está generando lecturas extremas? La PC en realidad pasa mucho tiempo en lo que yo llamo territorio neutral. Eso significa entre 0,7 y 0,9. Durante estos periodos, la PC generalmente no es un factor que tenga en cuenta en mis decisiones sobre operaciones. Sin embargo, existe otro aspecto de la PC que monitorizo durante la sesión, la tendencia de la PC. Esto nos conduce a la tercera regla referente al uso de la ratio PC. Si el mercado está subiendo, quiero ver la PC subir para confirmar el movimiento. Si el mercado está cayendo, quiero ver la PC caer para confirmar el movimiento.
Si la ratio PC está subiendo, eso significa que más gente está tomando actitudes bajistas y están vendiendo acciones, vendiendo índices y comprando opciones de venta put. Eso quiere decir que la gente no confía en el repunte y están aprovechando esa fuerza para tomar posiciones cortas. Lo que no saben es que esa acción, tomar posiciones cortas, lo único que hace es añadir fuelle a la siguiente pata, aún más alta, ya que el mercado ahora tiene una serie de órdenes stop justo por encima, simplemente esperando a ser atravesadas. Sí, sin embargo, el mercado está repuntando y la PC está cayendo. Esto es porque la gente confía en el repunte y lo está persiguiendo. Esto es una señal de que ya ha acabado su recorrido. Naturalmente, el caso opuesto también es real. Si el mercado está cayendo y la PC está cayendo, significa que más gente tiene una actitud alcista y está usando la debilidad del mercado para comprar acciones y comprar opciones de compra call. Solo están haciendo que proveer fuelle para que el mercado continúe en su camino de bajada en forma de nuevas órdenes de ventas situadas por debajo del mercado. Si el mercado está cayendo y la PC subiendo, significa que la gente se está asustando y está persiguiendo el mercado de bajada. Esto es una señal de que el descenso está a punto de finalizar. 1. El 29 de marzo de 2005, los futuros del Dow Mini abren brecha a la baja e intentan empujar hacia abajo. 2. La PC remonta a medida que la gente corre a tomar posiciones cortas y comprar opciones de venta. 3. Esto genera un incremento en la compra de opciones de venta. A pesar de que no empuja la PC por encima de 1,0, basta para hacer que los mercados cambien de sentido y hagan saltar los stops que tenían por encima. 4. La comunidad de traders ve esta remontada en el YM como algo positivo y comienza a comprar opciones de compra mientras el mercado va de retirada. Esta compra de opciones de compra call se intensifica llevando a la ratio PC por debajo de 0,65. 5. Con la compra agresiva de opciones de compra, el YM va a la baja durante algunas horas hasta que sufre un crash, cayendo más de 120 puntos. 6. Con el declive, los traders comienzan a preocuparse por poder perderse el movimiento de bajada y empiezan a vender acciones y comprar opciones de venta. Esto lleva la ratio PC a sus máximos diarios. 7. Aunque el mercado no repunta hasta el cierre, se estabiliza a mediodía que una ratio PC alta comienza a establecer un suelo en los mercados. Se muestran los mercados al día siguiente. Con los mercados cerrando cerca de mínimos, el 29 de marzo de 2005, la gente adoptó una actitud bajista a la mañana siguiente con la brecha al alza. Comienza a vender en corto de forma agresiva y a comprar opciones de venta para el inevitable movimiento a la baja. La ratio PC sube muchísimo, dado que los traders corren a posicionarse en el lado corto. ¿Cómo responde el mercado? Cerrando 140 puntos por encima del cierre del día anterior. Quiero señalar que en gran medida desestimo la ratio PC hasta pasadas las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Hay muchas acciones cotizadas que tardan un tiempo en abrir y muchas órdenes de opciones que pasan de un día al otro que tardan un rato en ser ejecutadas. Esto genera mucho movimiento errático por parte de la ratio PC. Además, también ignoro la lectura los días que vencen opciones, ya que tiende a salirse de control por causa de toda la actividad específicamente relacionada con opciones. La ratio PC es una herramienta valiosa para operar en intradía. En el momento de escribir estas líneas, existen muchos proveedores de datos que no llevan este indicador. En TradeStation, uno puede suscribirse a Oprah para poder recibir la ratio PC. Por ejemplo, aunque está disponible en TradeStation, actualmente no está en eSignal. Más proveedores de cotizaciones proveerán esta información si sus clientes se las piden. También es importante decir que esta información está disponible de forma gratuita en www.cboe.com en la sección Market Data. Esta información se actualiza cada media hora. ¿Cuál es la manera más efectiva de ver lo que realmente está ocurriendo en la bolsa durante el día? La lista ordenada por sectores, SSL por sus siglas en inglés, es una herramienta simple que uso para evaluar lo que está pasando por debajo de los índices. Listo todos los sectores clave y hago que se ordenen automáticamente, cada pocos segundos durante la sesión en función de su variación porcentual neta. Esto me dice, de un vistazo, qué sectores están liderando los mercados al alza o a la baja. Esto me lleva a la primera regla referente a la lista ordenada por sectores. Cualquier movimiento que no incluya a la banca, los brokers y los semiconductores es sospechoso y es muy probable que no perdure.
El 1 de abril del 2005, los únicos sectores al alza del día mayoritariamente fueron el de la energía, el inmobiliario y el del oro. Uno de los sectores con peor rendimiento del día fue el de los semiconductores, y no muy por detrás iban los brokers y la banca. Me gusta saber en qué lugar del mix se encuentran estos sectores por 3 razones. En primer lugar, los centros financieros gigantes, que son los bancos, representan el sector de mayor capitalización bursátil del mercado. Los mercados requieren la participación de este índice si esperan avance alguno. En segundo lugar, los brokers son un representante magnífico del mercado. Como vayan los brokers, así también irán los mercados. En tercer lugar, todo el mundo participa en las acciones sobre semiconductores. Gozan de un seguimiento vigoroso tanto entre inversores individuales como institucionales. Si observo un descenso y estos 3 sectores lideran esta tendencia a la baja, tengo la seguridad de que el descenso perdurará. En caso opuesto, también es cierto. La otra manera en que me gusta usar esta lista es cuando los mercados están en calma y se mueven lateralmente. A menudo en los mercados se dan movimientos furtivos. Esto ocurre cuando los índices globales se ven restringidos dentro de un rango ajustado, pero por debajo de la superficie, un par de sectores claves se están deteriorando o se están recuperando. Con frecuencia, esto no se ve reflejado en el mismo índice. Esto me conduce a la segunda regla referente a la lista ordenada por sectores. Durante estos periodos de calma en el mercado, cuantos más sectores estén en números rojos, mayor probabilidad habrá de que cuando el mercado finalmente salga de la zona calmada, lo haga a la baja. De manera recíproca, cuantos más sectores estén en números verdes, mayor probabilidad habrá de que cuando el mercado finalmente salga de la zona calmada, lo haga al alza. Como en la relación de un médico con el cuadro médico de un paciente, la lista ordenada por sectores permite al trader evaluar el estado de salud general del entorno actual del mercado. Para esto también se puede utilizar los ETF. Los 9 sectores que me gusta elegir son XLY, bienes de consumo discrecional, XLF, finanzas, XLB, materiales, XLP, productos de primera necesidad, XLV, cuidado de la salud, XLK, tecnología, XLE, energía, XKI, industrial y XLU, empresas de servicio público. ¿Cómo saber si hoy el mercado se moverá lateralmente? Una de las cosas más frustrantes para los traders es tener que lidiar con sesiones con mercado lateral y rango ajustado en los índices bursátiles. Los días con movimiento lateral son aquellos en que los índices de acciones pasan la mayor parte de la sesión en un rango estrecho y lento con una volatilidad mínima. La mayor parte de traders no se dan cuenta de que el mercado se mueve de forma lateral hasta que aproximadamente ha pasado media sesión. Pueden verlo mirando el gráfico y pueden verlo observando la cantidad de operaciones con pérdidas que han sufrido. Adicionalmente, hay patrones operativos específicos que funcionan de fábula con mercados laterales. Si el trader intenta incesantemente usar un patrón que funciona mejor en mercados con una tendencia marcada, se estrellará. En los capítulos 8 y 9, operaciones con punto de pivote y operaciones a la contra de las lecturas extremas del TIC, describo 2 de mis estrategias favoritas para mercados laterales. Mi objetivo es identificar qué tipo de mercado vamos a encontrarnos en la sesión que comienza tan pronto como sea posible. Para hacerlo, configuro un gráfico de 5 minutos de los futuros E-mini S&P 500. El único indicador que fijo en este gráfico es el volumen. Una vez he hecho esto, fijo una línea horizontal en el nivel 25.000 del gráfico de volumen, o tan cerca de 25.000 como sea posible. Vemos que la actividad durante la primera hora del 27 de septiembre de 2011 muestra que la mayoría de barras de volumen sobrepasan 25.000. Esto es algo típico, ya que las primeras horas de actividad normalmente son agitadas. Esto significa que cada 5 minutos se negociaron más de 25.000 contratos. Los mercados sigilosamente fueron al alza durante la mayor parte de la sesión, para después comenzar a relajarse hasta la última hora. Una vez que el volumen repuntó por encima de los 25.000 contratos y permaneció por encima de ese nivel, se vio que los bajistas habían caído sobre el mercado para dar la estocada y se sacrificaron enviando al S&P 500 30 puntos más abajo al cierre. El volumen es extremadamente útil para medir el grado de convicción del movimiento. En el caso de que el mercado hubiese iniciado una venta generalizada con un volumen ligero, yo habría sabido que no había mucha convicción de ese movimiento. Solo se trataba de un tanteo que probablemente fracasaría.
señalando una oportunidad de compra para un repunte que continuara hasta el cierre. Sin embargo, una vez que el volumen respalda el movimiento, se trata de un magnífico ejemplo de continuación y no hay razón para luchar contra esta. Por tanto, es mejor nadar con la corriente. Se muestra una gráfica en la que podemos ver el tick para el mismo día. Durante una buena parte de la sesión, el tick pasó tiempo por encima de cero, a menudo alcanzando el nivel más 1000. Durante este tiempo, todas las retiradas hasta la línea cero representaban oportunidades de compra, mientras que los movimientos de retorno subiendo hasta más 1000 representaban oportunidades de vender esa posición. Sin embargo, una vez que el volumen repuntó más alto y el tick alcanzó por primera vez una lectura de menos 1000 acercándose al cierre, la naturaleza del mercado cambió. Como puede observar, todas las remontadas de retorno hasta la línea de cero fueron rechazadas. De hecho, el tick bajó incluso a menos 1200, lo que indica el nivel extremo de ventas que tuvo lugar. Observe tanto el volumen como el tick de forma conjunta. Esto ofrece un mapa magnífico de lo que está ocurriendo cualquier día, por debajo de la superficie. Esto me lleva a la regla a la hora de observar este gráfico de volumen. Si las primeras 6 barras de un gráfico de 5 minutos ES presentan la mayor parte del volumen en o bien por debajo de 25.000 contratos, es de esperar que la sesión consista en movimiento lateral en un rango ajustado. Si las primeras 6 barras de un gráfico de 5 minutos ES presentan la mayor parte del volumen en o bien por encima de 25.000 contratos, es de esperar que la sesión sea más volátil con tendencias más pronunciadas. Esta es una manera simple de determinar temprano si ese día los mercados se moverán lateralmente o si serán más volátiles. Esto permite a los traders escoger los patrones que son más apropiados para estos tipos de mercado al inicio de la sesión. Dicho simplemente, en días con movimiento lateral es mejor jugar a la contra de las lecturas extremas del tick. Los días con tendencias definidas es mejor ir con las lecturas extremas del tick, jugando a la contra en el retorno a la línea 0,0. Resumiendo todo lo expuesto, ¿cómo evaluar la sesión en los mercados desde que suena la campana de apertura? Es fácil sentirse superado por la avalancha de datos. La clave para leer estos datos es hacerlo de manera que su cerebro pueda procesar la información lo más rápida y eficientemente posible. Yo consigo esto mirando estos datos en un orden concreto, en 2 columnas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Se muestra una figura donde enlazo toda esta información en una sola pantalla. El TRIN y el TRIN-Q están en la esquina superior izquierda, y esos 2 indicadores es lo primero que observo. Después, mi mirada desciende hasta la ratio PC, el segundo indicador que observo. Tras esto, observo los ticks, que están en la esquina inferior izquierda de la pantalla. De aquí mi mirada salta a la esquina superior derecha a la lista ordenada por sectores. Finalmente, observo el tiki. Ni siquiera hace falta observar un gráfico para saber que el mercado ha estado en ventas generalizadas de manera consistente todo el día. Se muestran estos indicadores clave en una situación en la que el mercado está fuerte. Echándole una ojeada rápida, puedo ver que el TRIN y el TRIN-Q tienen una tendencia a la baja y que la ratio PCE comenzó la sesión bien por encima de 1,0. Puedo ver que los ticks están pasando mucho tiempo de calidad por encima de 0 y que la mayoría de los sectores están en zona positiva. También puedo observar con el tiki que ha habido muchos más programas de compra que programas de venta. En este tipo de día quiero centrarme en patrones en largo e ignorar patrones en corto. Además de obtener una impresión sólida sobre si el mercado está sometido a presiones al alza o a la baja, esto también ayuda al trader a entender cuando los mercados están en modo lateral. Esto ocurrirá cuando todos estos indicadores distintos entren en conflicto los unos con los otros. Por ejemplo, si el TRIN está marcando nuevos máximos bajista, mientras que los ticks están pasando todo el tiempo por encima de 0, alcista. Una de mis formas favoritas de ver si tenemos un mercado lateral entre manos también es la más simple. Observo la lista ordenada por sectores y si aproximadamente la mitad de estos están en verde y la otra mitad de sectores en rojo, pues no puede haber una situación más neutral que esa. No incluyo el gráfico de volumen de 5 minutos ES en este diagrama porque simplemente no cabe. Lo observo desde otra pantalla. ¿Qué otras cosas importantes deben ser monitorizadas? No han cambiado demasiadas cosas desde que escribí este capítulo en 2005. De hecho, las actualizaciones que le hago a este capítulo son las mínimas, con excepción de los niveles de volumen en el ES que se muestra en uno de los gráficos que ha subido de 10.000 a 25.000.
También he usado el tick de manera un poco distinta, utilizando la línea 0,0 como oportunidad de entrada en días fuertes, de los que tuvimos tanto en agosto y septiembre de 2011. El TRIN aún está bien, aunque su impacto ha sido un poco silenciado a causa de los ETFs inversos que ahora tenemos en los mercados, que son negociados en volúmenes importantes, desviando así los niveles del TRIN. No mucho, pero sí que los desvían un poco. Para compensar esto, hay dos nuevos indicadores internos que hoy en día también monitorizo. Digo nuevos indicadores, aunque realmente no son nuevos. Sencillamente los observo con mucha más atención ahora de lo que lo hacía hace unos años. Estos indicadores son el Vol-SPD, diferencia de volumen alza-baja, y el VIX, que evidentemente es el índice de volatilidad CBOE. El Vol-SPD no vale para nada al inicio de la sesión, pero tiene un valor incalculable cuando estamos en la última hora del mercado. Cuando observo este indicador, pienso en la presión por vender y la presión por comprar. Si la presión por vender es sostenida durante la hora final, entonces esté atento a que se pueda dar una venta generalizada al cierre. Si la presión por comprar es sostenida, entonces espere un repunte. Esto puede parecer demasiado simplista, pero durante la última media hora de la sesión se dan muchos amagos o movimientos engañosos. Si se dan ventas generalizadas aparentemente fuertes en bolsa, pero el Vol-SPD sigue subiendo lentamente, ¿adivina? La bolsa dará un vuelco y remontará hasta el cierre. El caso opuesto también se da. Se muestra un gráfico que representa tanto el Vol-SPD como el SPY en un gráfico de 5 minutos, sobre la 1:45. En el punto número 1, la bolsa comienza a repuntar, y este repunte persiste casi durante media hora. ¿Son esto compras reales o es un amago? Observando el Vol-SPD, no solo podemos saber que se trata de un amago, sino también que existe una alta probabilidad de que el mercado entre en ventas generalizadas hasta el cierre. El Vol-SPD no solo confirma el repunte, sino que comienza a registrar nuevos mínimos diarios, lo que en este caso anuncia el toque de difuntos por los alcistas. El mercado cae en picado hasta el cierre. El VIX, por supuesto, lleva con nosotros muchísimo tiempo. Su importancia aumenta proporcionalmente con la volatilidad de los mercados. También se lo conoce como el indicador del miedo, ya que mide el pánico con mucha eficacia. El miedo, claro está, puede ser exagerado. Demasiado pánico es una señal de compra. Se muestra un gráfico diario del VIX en la mitad superior con un conjunto de bandas de Bollinger estándar con parámetros 20 y 2. La mitad inferior del gráfico es del SPY. Nótese que cada vez que el VIX repunta hasta la parte superior de las bandas de Bollinger y especialmente cuando cierra por encima de estas bandas, no solo se está formando un suelo en el mercado, sino también una subida potencialmente violenta. En el punto número 3 se puede observar lo sucedido el día del infame accidente financiero conocido como Flash Crash, en el que el mercado se volvió loco en su descenso durante parte de la sesión. El VIX subió bruscamente. La gente entró en pánico. ¿Y qué ocurrió? El mercado sufrió una remontada violenta de diversos días que acabó superando los máximos que se habían dado justo antes del accidente financiero. Si seguimos el gráfico, podemos ver claramente que todas las lecturas extremas del VIX, que indicaban miedo extremo en los mercados, señalaban que las ventas ya habían agotado toda su energía. ¿Cuál es la lección de esto? No nos emocionemos demasiado a la baja cuando el VIX sea extendido. También observo el VIX en gráficos intradía de 5 minutos. Con esto solo busco si el VIX hace algún movimiento de ruptura o colapso. El VIX es rápido y generalmente sufre la ruptura antes que el mercado. En el siguiente punto el VIX estalló al alza y poco después los mercados colapsaron. Mientras que el VIX lleve una tendencia al alza, en este caso el mercado seguirá con sus ventas generalizadas. Para el VIX uso un gráfico de 5 minutos para medir el miedo inmediato en el mercado. En cuanto al gráfico diario, utilizo el gráfico diario para ver cuando el miedo se sale de control y es hora de una remontada que sea de alivio. Ah, sí. ¿Sabía que si ignora esto está perdido? En los últimos años, la prensa ha publicado mucho sobre la estrategia carry trade con divisas, pero la mayoría de traders e inversores no le dedican demasiada energía. Es una cosa rara que los hedge fund practican. Piensan, no me afecta. Aquí es donde los traders se equivocan y mucho. La estrategia carry trade afecta a los mercados hoy en día, más que casi ninguna otra cosa. Simplificando al máximo, funciona de la siguiente manera.
Los hedge funds toman préstamos de divisas con tipos de interés bajos, como el yen o el dólar estadounidense, y colocan esos fondos en una divisa que brinde un mayor tipo de interés, como el dólar australiano. Después, toman préstamos poniendo estos dólares australianos como garantía y salen a comprar activos que se aprecian como acciones, oro, plata, grano, petróleo. Usted elige. ¿Por qué se meten en un lío tan grande? Es simple, para obtener grandes rendimientos y para embolsarse grandes ingresos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando los fondos están empleando este sistema de inversión con divisas o carry trade, lo que se conoce como aceptar riesgo, la mayoría de los activos de casi todos los tipos se aprecia. Los fondos están comprándolos a manos llenas. Más importante, sin embargo, es cuando los fondos se deshacen del riesgo. Cuando lo hacen, significa que están deshaciéndose paulatinamente de parte de sus inversiones con divisas. Para conseguir eso, tienen que vender masivamente los activos que compraron, deshacerse de las divisas con altos tipos de interés en su posesión, devolver con intereses la divisa barata que tomaron prestada en primer lugar. Estos 3 pasos se dan casi de forma simultánea. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando los hedge funds estén deshaciéndose del riesgo, casi todas las clases de activos sufrirán ventas generalizadas independientemente de lo que digan las noticias. Todo esto es fantástico. Pero, ¿cómo sabe el trader cuando los hedge funds están aceptando riesgo o cuando están deshaciéndose del riesgo? ¿Mirando CNBC? No están seguros de lo que ha ocurrido hasta pasados los hechos. Si los hedge funds pudiesen ocultar sus huellas y sus acciones, créanme que lo harían. Sorprendentemente, esta información sobre si los hedge funds están tomando riesgo o deshaciéndose del riesgo es muy fácil de obtener. Todo lo que uno necesita es un proveedor de datos. Se muestra un gráfico de la intersección AUDJPY con un precio actual en ese momento de 73.73. Esto significa simplemente que un dólar australiano equivale a 73.73 yenes japoneses. Se lo crea o no, este gráfico representa lo que los hedge funds están haciendo en tiempo real. El precio del AUDJPY no es crítico. Lo que es crítico es si el gráfico se mueve al alza o a la baja. No es que este indicador represente toda la actividad del carry trade con divisas. No obstante, representa un tipo de operación muy común que se trata de pedir prestados yenes japoneses y poner ese dinero en dólar australiano. Cuantos más yenes sean tomados en préstamo, más dólares australianos se compran y, por tanto, más sube este valor. Así, mientras la operación con divisas esté en marcha, este valor aumentará. Cuando la operación con divisas sea desechada, el valor caerá a medida que los dólares australianos se vendan para saldar los préstamos en yenes. Si esto parece algo complicado, todo lo que debe recordar es esto. AUDJPY al alza, igual alguien está tomando riesgo, igual activos a la alza. AUDJPY a la baja, igual alguien está deshaciéndose del riesgo, igual activos a la baja. Se muestra un gráfico del AUDJPY superpuesto a la representación de la bolsa SPY. Las fechas representadas son desde octubre de 2010 hasta el 5 de octubre de 2011. Los puntos 1 y 2 muestran a ambos y a una bolsa al alza. Los puntos 3 y 4 muestran a ambos un AUDJPY y una bolsa a la baja. Bastante fácil. Donde esto se pone interesante es cuando el AUDJPY actúa como indicador adelantado, como lo hizo en el punto número 5. En esa fecha, el 29 de marzo de 2011, este indicador sufrió una ruptura y marcó nuevos máximos. ¿Qué hizo la bolsa? Nada, permaneció en el caos por causa de otro país europeo que también estaba al borde de la insolvencia. Y aún así, el AUDJPY siguió subiendo al alza, indicando que los fondos estaban tomando riesgos de forma agresiva. Pero mira por dónde. Sobre un mes más tarde, el 26 de abril de 2011, la bolsa sufrió una ruptura y marcó nuevos máximos. Los traders que seguían ciegamente lo que decía la prensa financiera se pusieron en corto por causa de las coberturas continuas y la preocupación sobre la crisis de deuda europea. Los traders que entendían la importancia del carry trade con divisas compraron acciones u opciones de compra sobre acciones para esperar que la bolsa recuperase la distancia respecto a todo el riesgo que habían estado tomando los hedge funds, como era inevitable que sucediera. Resumiendo, el dinero que los fondos toman prestado tiene que ponerse a rendir. Vemos un gráfico intradía de 5 minutos del AUDJPY y el SPY E-mini.
Me gusta observar esto durante la sesión y evaluar la intensidad de cada venta generalizada en el ES. Se muestra una venta generalizada importante en el ES a mediodía del 5 de octubre de 2011. Si durante esta venta generalizada el AUD-JPY sufriera una mera leve retirada, entonces las probabilidades de que el ES diera un vuelco y remontase serían muy altas. Si en el ES se diesen ventas generalizadas y en el AUD-JPY también cayese en picada, entonces sabríamos que las ventas en la bolsa van en serio. Finalmente, la última razón por la que es importante entender las operaciones carry trade con divisas es que explican lo que mucha gente encuentra inexplicable. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, todo el mundo, incluida la abuela, decía que el dólar estadounidense estaba muerto y que era absolutamente crítico poner todos los fondos que se tuvieran disponibles en oro y acciones de empresas mineras de oro. ¿Qué sucedió durante la peor parte de la crisis financiera en octubre de 2008? El oro fue aniquilado, con ventas generalizadas que lo llevaron de $1,080 por onza hasta $707 por onza. A las acciones sobre empresas mineras les fue mucho peor. Goldcorp Inc., una acción muy sólida o popular, cayó desde los $52.65 a los $13.84. Este tipo de caída fue típica de las acciones de empresas mineras de oro durante la peor parte de las crisis financieras entre julio y octubre de 2008. Todo el mundo que pensaba que había sido inteligente y que había tomado una sabia decisión fue tomado por sorpresa. ¿Qué ocurrió? Se muestra exactamente qué sucedió. El gráfico superior es del AUD-JPY. Podemos ver que estuvo descargando riesgo masivamente, ya que se desplomó desde un poco más de 100 hasta por debajo de 60. ¿Recuerda cuando dije que los mercados se mueven porque tienen que hacerlo, no porque quieran? Bingo. Esto fue en esencia la llamada de margen más grande del mundo. Los fondos se vieron forzados a vender todo aquello que se pudiese considerar un activo, incluyendo el oro. No importaba qué activo fuera o si tenía valor intrínseco, todos los activos que habían comprado con dinero prestado tuvieron que ser vendidos para poder saldar los préstamos. Esta también es la razón por la que el dólar estadounidense repuntó durante ese periodo. El dólar estadounidense también se usa en el carry trade con divisas, junto con el yen, dado que es una divisa con tipo de interés muy bajo. Cuando las operaciones carry trade con divisas fueron desechadas y se saldaron las deudas en yenes y en dólares estadounidenses, adivine qué sucedió. El dólar estadounidense repuntó. ¿Por qué? Tomar dinero prestado equivale a venderlo. Devolver ese dinero equivale a comprarlo. Por tanto, devolver dólares estadounidenses genera una presión al alza sobre el gráfico del dólar estadounidense. Esta es la razón por la que el dólar estadounidense no sufrió un colapso como tantos expertos habrían predicho. Puede que el dólar estadounidense sufra un colapso algún día, pero no mientras sea una divisa con bajos tipos de interés y los hedge funds lo usen para deshacerse del riesgo. ¿Dónde acaba el dinero sobrante una vez todos los activos son vendidos? En bonos del Tesoro estadounidense. Esta es la razón por la que los pagarés a 10 años y otros bonos sobre deuda futura se disparan durante periodos como estos. ¿El carry trade está en marcha? Magnífico, compre todo. ¿El carry trade ha finalizado? Salga de en medio. Resumiendo, es importante darse cuenta de que los mercados pasan la mayor parte de la sesión e incluso la mayoría de las semanas consolidándose, descansando, retrocediendo, llenándose y sin hacer nada. Los traders que están a la espera de un movimiento y entonces tienen que perseguirlo siempre estarán en desventaja respecto a los traders que entran en acción antes de que el movimiento tenga lugar. La manera de conseguir esto es observar los indicadores internos y buscar pistas sobre el camino de la mínima resistencia. Cuando los mercados están en calma, posiciónese para el siguiente movimiento en esta dirección. Una vez que el movimiento tenga lugar, los principiantes se dedicarán a correr tras él y usted podrá venderle su posición. He preparado la web www.simplertrading.com/Market Internals en la que podemos publicar actualizaciones a este capítulo, incluyendo videos de las condiciones del mercado en directo para mostrar cómo funcionan los indicadores internos a medida que el mercado va tomando forma, así como indicadores internos actualizados y medias móviles que usamos para que estas lecturas tengan sentido. A veces es más fácil mostrar cómo lo uso en directo que copiar y pegar un gráfico en un libro. Ya casi hemos llegado al final de la primera parte. Antes de adentrarnos en la segunda parte, los patrones operativos en sí, me gustaría estudiar el camino sorprendente y sinuoso de una trader nueva
y los giros constantes que la llevaron al trading, y en último término a la rentabilidad. Ya sea que conozca a Daniel Shaigom o no, creo que encontrará en su viaje hacia el trading tanto interesante como entretenido. Le entrego el control del siguiente capítulo. Creo que encontrará su viaje hacia el trading tanto interesante como entretenido. Capítulo 6. El viaje de una principiante, por Daniel Shaigom. Nota de John Carter. Recuerdo cómo Daniel se presentaba a nuestros eventos en directo y cómo, tras pasar por la curva de aprendizaje normal y abrumadora del trading, comenzó a plantear preguntas provocadoras y a veces difíciles. Fue magnífico. ¿Quién es esa chica?, me preguntaba. Es lista, divertida, muy analítica y no tiene miedo de dar su opinión. También es muy persistente. Mucho. Mientras estábamos hablando en un evento, dije: ¿por qué no te trasladas a Austin y trabajas para nosotros, ayudando a nuevos traders a ponerse al día? A partir de aquí, ella tomó el control y siguió adelante, sin esperar que nadie le diese permiso, y creó su nuevo futuro. He disfrutado viendo el proceso. Os presento a Daniel. Y así es como comenzó. Si alguien me hubiese dicho cuando estaba en la universidad, o realmente en cualquier otro momento de mi vida, que tendría una carrera exitosa en los mercados financieros, habría tenido que reírme, y mucho. El camino que he seguido hasta llegar aquí ha tenido muchas sorpresas, pero al fin y al cabo, ahora hago exactamente lo que me encanta: ganar dinero a mi manera y enseñar a otros cómo hacerlo por sí mismos. ¿Por qué no sospechaba que acabaría en el campo de la educación financiera? Crecí deseando ser abogada, estudiando lengua y escritura, pero incluso entonces nunca fui una persona que encajase fácilmente. Siempre he deseado estar al control de mi propio destino y crear mi propio camino, diferente del viaje del resto de personas. Consideré la opción de ser jurista especializada en derechos humanos, ser emprendedora e incluso inventora. No acabé en ninguno de esos lugares. Mi interés se desvanecía en cuanto me adentraba en algo, y ya estaba a la búsqueda de la siguiente gran idea. Mi espíritu independiente era implacable, y no me permitía conformarme con otra cosa que no fuera lo que me hiciese sentir realmente viva, con pasión por algo. Estas ansias sin límite de conocer el mundo hicieron que tras la universidad me fuese a vivir fuera. Acabé siendo maestra de primaria en Centroamérica. Deseaba hacer algo único, quería enseñar y quería poder acostarme sabiendo que había hecho algo bueno por el mundo. Así es como acabé siendo maestra de 6º grado en una pequeña aldea en la costa. Amaba a los niños, preparaba las lecciones y descomponía conceptos difíciles en partes que ellos pudiesen entender. Enseñaba inglés, matemáticas y ciencia. Tras haber enseñado inglés a refugiados durante mi tiempo en la universidad, ser maestra de niños parecía el siguiente paso. No solo podía enseñar, algo que me encantaba, sino que pude hacer inmersión en otro país y otra cultura. Aunque yo enseñé a esos niños, ellos también me enseñaban algo cada día. Siempre era una nueva aventura. Y cómo me gustan las aventuras. Entonces, ¿cómo pasé de eso a enseñar a aspirantes a traders con opciones? Siempre había sentido que era el tipo de persona que no sobreviviría trabajando en una empresa estadounidense. Las reglas, los horarios y, por favor, no quiero ni mencionar los códigos sobre indumentaria. Puede decir que es la millennial que llevo dentro, pero esto siempre ha formado parte de mi personalidad única. Convertirme en un trader de opciones no fue una idea mágica que apareció en mi mente. Me gustaría poder decir que tuve un momento de inspiración en que me di cuenta de cuán estupenda sería una carrera así, pero no es la realidad de lo que ocurrió. Supongo que podríamos decir que me metí en un pequeño lío. Había pasado 3 años construyendo lo que pensaba que sería un futuro en Costa Rica. Me encantaba mi trabajo de maestra, mi hogar y la familia que creía que estaba empezando. Me había enamorado y me prometí con el hombre con quien pensaba que pasaría el resto de mi vida. Y finalmente me había quedado embarazada. Al poco de haber iniciado el embarazo, me di cuenta de la verdad que había detrás de la fachada que mi prometido había erigido. No entraré en detalles escabrosos. Lo importante de esta historia es que la vida que había soñado, la que me había sido prometida, no era la que estaba viviendo. No había evidencia alguna que probara que algo iba a cambiar. Me sentí joven, estúpida y traicionada. Tenía 2 opciones: quedarme y quedarme atrapada en la desesperación, o marchar, salir mientras aún estaba a tiempo. Decidí irme. Siempre estamos a una decisión de una vida completamente diferente. Dejar a mi prometido significaba dejar mi vida entera. Mi carrera en la enseñanza se acabó de manera abrupta,
junto con todas mis posesiones hasta ese momento. Con una panza muy grande por el embarazo y 2 maletas en las que metí tanto como pude, me fui. ¿A dónde podría ir en ese momento que no fuera de vuelta a mis padres? Disponía de $800 en total, entre mis cuentas corrientes y de ahorro. En cuestión de 2 meses pasé de tener mi vida entera totalmente planificada a ser la oveja negra de la familia. Estaba a punto de dar a luz como madre soltera de 25 años viviendo en casa con sus padres. Sentía que había fracasado totalmente. Siempre fui lista y sobresalí en la escuela. Fui a una de las universidades más consideradas de mi estado. Aún así, luchaba con la idea de cómo podía haber permitido acabar en esa situación. Como he descubierto que tantas veces ocurre en la vida, algunas de las cosas más terribles que le suceden a las personas pueden germinar y florecer con unos resultados inmejorables. En ese momento, las opciones que tenía para mi vida eran increíblemente reducidas. Por desgracia, ser maestra de educación primaria en los Estados Unidos no incluye un sueldo con el que una madre soltera pueda pagar la guardería y el resto de los gastos asociados a tener un hijo. Estaba muy perdida. No tenía ni idea de a dónde ir. En el mes de septiembre de 2013, di a luz a mi hijo, Leo. Su llegada me dio una energía como nunca antes había experimentado. No sabía cómo iría todo exactamente, pero sabía que amaba a mi hijo. Quería proveerle de la mejor vida posible. No quería tener problemas económicos mientras lo criaba, viviendo mes a mes esperando a cobrar el siguiente sueldo. Estaba dispuesta a realizar lo que hiciese falta para ser más libre de toda esclavitud económica. Mientras lloraba con mi padre, me lamenté diciendo que no creía que pudiese salir de tal lío. Pensaba que me había portado bien en mi vida. No podía aceptar esa situación en que no podía ni siquiera permitirme cuidar de mi propio hijo. Mientras seguía llorando por el plan vital fallido, mi padre me dijo: «Tengo una solución para ti». John Carter. Mi padre invirtió y practicó el trading de forma activa durante más de 20 años y a pesar de esto, puedo decir que hasta ese momento nunca había hablado de trading con él. ¿John Carter?, pregunté. ¿Cómo podía un tipo que se llamaba John Carter sacarme del lío en que me encontraba? Este fue el momento en que cambió mi vida para siempre. Fue entonces cuando mi padre me introdujo al trading con opciones. En ese momento yo no tenía ni idea de qué eran los contratos de opciones, ya no digamos cómo podía ganar dinero con ellos. Incluso términos simples como alcista o bajista me sonaban a chino, pero mi padre me explicó que en todos los años que llevaba invirtiendo y operando con opciones, nunca había visto a un tipo hacer que el dinero se multiplicase como John. Me contó que John daba clases y que podíamos tomarlas juntos. Podría aprender a ganarme la vida y proveer para Leo y para mí misma desde casa. Me quedaría muy corta si tan solo dijese que recibí este mensaje con escepticismo. Así que usé mi árbol de decisiones. Buscar trabajo con un bebé de 1 mes no parecía una opción viable. Si me hubiese visto como mamá primeriza con un recién nacido, se habría dado cuenta de que antes habría jugado con él en medio del tráfico que haberlo dejado. Incluso si hubiese decidido meterme en la enseñanza en los Estados Unidos, el salario de una maestra como madre soltera en Seattle sencillamente no habría sido suficiente. Literalmente tendría que trabajar para pagar la guardería. Ya no hablemos del alquiler, la comida o los objetos para bebé. Lo único que podía imaginar sobre mi futuro en ese instante era vivir en la pobreza, algo que nunca antes había imaginado que pudiese pasarme. Entre la espada y la pared dije: «De acuerdo, papá, cuéntame más sobre este tipo». Aunque en el fondo estaba pensando: matemáticas, odio las matemáticas, números, finanzas, esto no era lo mío. Me libré por poco de las clases de matemáticas en la universidad. La peor nota que obtuve en 4 años fue la de introducción a la economía. ¿Cómo era posible esto? Seguí buscando opciones de trabajo que me permitieran trabajar desde casa. Trabajar fuera de casa no era una opción debido al coste de las guarderías. Exploré carreras relacionadas con la escritura, enseñar inglés por internet, transcripción y traducción. Lo único que deseaba era poder cuidar de mi hijo por mí misma. Mi padre me lo volvió a recordar. «Voy a asistir a una clase de John este fin de semana. Siéntate conmigo y solo observa». Y lo hice. Me senté a su lado con mi bebé recién nacido en brazos a escuchar a este tipo John explicar cómo hacer que el dinero se multiplique con sus estrategias para opciones. No tenía ni idea de qué había en sus gráficos ni cómo usar una plataforma, y apenas entendía el 10% de lo que John explicaba.
pero había algo en él como maestro que, junto a la persistencia de mi padre, que insistía en que este plan era viable, hizo que resistiese y siguiera adelante. Había llegado a una situación en que decidí darle una oportunidad a esto. ¿Qué podía perder? Abrí una cuenta de trading de prueba con TD Ameritrade e inicié mi viaje por el trading con opciones. Pasados 5 años. Cuanto más duro trabajas, más suerte tienes. Benjamin Franklin. Pasando rápido la película hasta hoy, ahora soy uno de los principales analistas técnicos, traders y creadores de contenidos para la empresa de John, Simpler Trading. Presento mi análisis en nuestra sala de chat sobre trading en directo, junto con ideas para operar que realizo con mis cuentas personales. Mis episodios se llaman Trading It's Simple, operando de manera simple, y en ellos me centro principalmente en estrategias direccionales para cuentas pequeñas. Mi tarea principal en la empresa es trabajar con nuevos traders que llegan a nosotros para descomponer las ideas por partes, de la misma forma que yo en su momento necesité. Les ayudo en su camino hacia la libertad financiera. Además de mi análisis en la sala de operaciones, también doy una serie de webinarios semanales para miembros llamado What Just Happened, lo que acaba de ocurrir. Estos webinarios se centran en asegurarse que nuestros nuevos miembros pueden aprender, entender y sobre todo aplicar nuestras estrategias más simples y ayudarles a darse cuenta de lo que acaba de suceder. Disfruto muchísimo de escribir en diversos blogs, entre los que se incluyen algunos sobre análisis de mercado, operaciones y estrategias fracasadas, para ayudar a nuestros miembros a entender mejor nuestras operaciones y estrategias. A pesar de que mis estrategias funcionan para traders de todos los niveles, me centro principalmente en los traders nuevos y de nivel intermedio, ayudando a aquellos que tienen los mismos problemas que yo misma padecí en el pasado. Como a mi mentor John, nada me gusta más que una combinación magnífica de patrones técnicos con los que poder apalancar mi cuenta para obtener el crecimiento agresivo que busco. Mi plan de trading es verdaderamente una combinación de estrategias con opciones y futuros, que he aprendido de varios miembros de nuestro equipo. Aunque John fue mi mentor, al principio, al cabo de poco comencé a estudiar las obras de Henry Gamble y Caroline Boroden. Durante ese tiempo hice pruebas y más pruebas, afinando mis estrategias para que me funcionasen a mí. Mi objetivo es acompañar a los traders durante este mismo proceso. Mi personalidad como trader. Usted preguntará, ¿quién eres como trader? Bueno, realmente soy una mezcla de todo lo que he aprendido en 5 años estudiando y practicando el trading bajo la supervisión de John y el resto del equipo de Simpler Trading. He tomado el enfoque direccional de arriba hacia abajo de John, comenzando por los índices generales de los mercados y los diferentes sectores para identificar las operaciones direccionales de mayor probabilidad. Entonces, he añadido algo de lo que aprendí en la formación sobre análisis de Fibonacci de Caroline, sazonando con las técnicas de análisis técnico de Henry, todo eso para combinarlo y que funcione con mi pequeña cuenta. El resultado ha sido una estrategia única, con aversión al riesgo que puedo llamar con orgullo mi estrategia. Esto es algo que nunca habría creído posible hace tan solo 5 años. No creo que sea posible expresar completamente mi gratitud por todo lo que he aprendido bajo la supervisión de Simpler Trading. Esta oportunidad me ha permitido obtener no solo la capacidad de ganar dinero con el dinero que ya tengo, sino la habilidad de ganar dinero en cualquier momento, sin importar dónde esté. Pero aún más importante que eso, siento una inmensa gratitud hacia mi padre por haberme iniciado en esto. Es algo que no puedo expresar con palabras. El trading es una de las cosas más difíciles que jamás haya probado. Pero por mi personalidad, las dificultades en cualquier aspecto de la vida me hacen querer tirar delante con mucha más energía si cabe. Si la puerta no se abre, rompe una ventana. Ha sido una parte muy importante de mi actitud. La frustración, los beneficios y los contratiempos que he experimentado solo han conseguido que aún tire adelante con más fuerza. Hay muchas personas que quieren saber, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a obtener beneficios en un tiempo tan corto? Bueno, es simple, decidí que iba a ser trader e hice todo lo posible dentro de mis posibilidades para hacer que se cumpliera. Eso no significa que fuera fácil. Aunque mi vida ha cambiado de forma dramática desde otoño de 2013, me gusta mirar al pasado, a los tiempos difíciles que me han traído hasta donde hoy me encuentro. ¿Cómo llegué desde ahí hasta aquí? Si pudiese determinar con precisión el factor más importante de mi éxito, se reduciría a la cantidad de esfuerzo que he puesto durante todo este tiempo. Permítame que le guíe por dónde y cómo empezó todo. El inicio de una nueva vida. Decir que comencé a aprender a operar como principiante es quedarse corto. ¿Qué tipo de conocimiento poseía cuando comencé? Pues no mucho.
Cuando comencé a seguir a John, ni siquiera sabía qué eran las posiciones. ¿Análisis técnico? Ni siquiera podía distinguir entre los colores y las líneas que veía en la pantalla. Cuando comencé estaba muy verde, totalmente verde. En la vida siempre me ha gustado ir a por todas. Si voy a hacer algo, puede apostar que lo haré tan bien como pueda. Si va a hacer algo, hágalo con todas sus fuerzas. Paradójicamente, esas son algunas de las razones por las que John acabó contratándome para ayudar a nuevos traders. Era capaz de recordar con claridad lo que me habían parecido tan complicado y, por tanto, podía trabajar para enseñar a los nuevos traders que nos llegaban. Septiembre de 2013. Me metí de cabeza. Comencé a escuchar las clases de John, así como sus sesiones en la sala de operaciones. Recuerdo cómo al principio era demasiado difícil intentar escuchar a múltiples traders. Cada uno tenía su propio estilo y terminología. Todo lo que podía hacer entonces era tener a uno de ellos en la mente. Hice como si aprender trading de John fuese como ir a la universidad. Imprimí todas sus presentaciones. Tomé apuntes meticulosamente y planteé muchas preguntas. Lo más importante, sin embargo, es que pedí ayuda cuando la necesité. Tardé mucho tiempo en entender incluso la terminología más básica y cómo trabajar con una plataforma. Copié operaciones directamente de John, viendo cómo y por qué funcionaban, y cuánto dinero ganaba o perdía al final. Practiqué con diversas estrategias operativas, pero aún no había manera de que pudiese descubrir e iniciar una operación por mí misma sin la ayuda de la sala de chat. Sin embargo, sabía lo que quería conseguir. Quería libertad financiera, por lo que seguía hacia adelante a toda máquina. Mi padre me ayudó a aprender los conceptos básicos. Las lecciones de John eran, simplemente, muy avanzadas. Siempre necesité a alguien que completase lo que no entendía. Aún recuerdo vivamente esa época. Parece increíble que ahora eso sea mi tarea en Simpler Trading. Completar lo que nuestros nuevos traders no entienden. De trader que aún está verde a trader a tiempo completo. A medida que pasaba el tiempo, comencé a entender lentamente los conceptos básicos subyacentes a diversas estrategias con opciones y distintos patrones para operaciones. Aún me maravillaba cómo un patrón específico en un gráfico significaba que existía una alta probabilidad de que un cierto evento tuviera lugar. Nunca antes me imaginé que de verdad se podían leer los mercados. Pero eso era exactamente lo que John me estaba enseñando a hacer. Aprendí a usar los movimientos del precio, utilicé las herramientas que se recomendaban en las clases de John y escribía cómo funcionaban. Aprender cómo leer el movimiento del precio era como aprender otro idioma, pero a medida que mejoraba, comencé a reconocer cuando aparecían patrones similares y entonces sabía qué hacer. Creo que fue después de aproximadamente 1 año y medio cuando comencé a sentir que de verdad lo había entendido. No tenía ni idea de que mi viaje en el trading no había hecho más que comenzar. Fue en este punto en el que finalmente dejé de practicar el trading simulado y comencé a operar con dinero real. Por fin veo los resultados. Recuerdo nítidamente cuando llevaba 2 años trabajando en el trading. Estaba pasándolo muy mal. Por aquellos entonces solo había estado operando con dinero real durante unos 6 meses. Los primeros meses fueron estupendamente. Ganaba dinero a diestra y siniestra. Por supuesto, no fue algo duradero. Cuando miro al pasado, ahora pienso que el hecho de que me fuera tan bien esos primeros meses hizo que mantuviera el espíritu de lucha. Tras haber estado estudiando trading durante 1 año y medio y practicándolo con simuladores durante todo ese tiempo, sentía que finalmente estaba lista para poner mi dinero real a trabajar. Había estado ahorrando, esperando hasta haber afinado mis habilidades y estaba segura de que no perdería mi capital real. Bueno, como se dice, uno nunca puede estar seguro de nada en esta vida. Durante mis primeros años en el trading, operaba primordialmente con credit spreads. Para mí, esto era ideal, pues podía controlar el riesgo mucho mejor. La apertura del spread era el máximo al que podían llegar mis pérdidas. Solo en contadas ocasiones me aventuraba con lo que veía como métodos más arriesgados de practicar el trading, como comprar opciones de compra y de venta en largo. Entonces, una tarde de julio, vi que Henry colocaba órdenes en la sala de chat de Simpler Options. Estaba comprando opciones de compra en largo que cotizaban sobre los $4 por contrato. Ojalá pudiese recordar sobre cuál empresa, no importa. Solo había pasado 1 o 2 días y mi opción de compra se había doblado. Mi mente de 26 años no se lo podía creer. En ese momento estaba trabajando entre 9 y 10 horas al día.
lejos de mi hijo de 9 meses por $12 la hora como fotógrafa, pero con las opciones ganaba dinero literalmente mientras dormía. Los $400 que había puesto en esta operación se convirtieron en $800 casi de la noche a la mañana. Saqué el dinero y me compré un nuevo iPhone para seguir operando desde cualquier lugar. Estos 2 primeros meses de trading con dinero real fueron una locura. Pensaba que me iba a hacer rica de la noche a la mañana. Siguiendo las recomendaciones de John y Henry, gané un 5% sobre mi cuenta tanto en julio como en agosto de 2015. Para finales de agosto, John comenzó a hablar sobre vender los índices en corto. En este momento de mi trading, aún no sabía realmente cómo reconocer patrones para operar. Podía entender más o menos el 70% de lo que los traders decían y podía copiar sus órdenes, pero cuando se trataba de dar mi propia opinión, mi opinión se limitaba a seguida a John y a Henry. Todavía seguía así cuando decidí comprar algunas opciones de venta en SPY, siguiendo la recomendación de John, justo antes del accidente financiero del 24 y 25 de agosto de 2015. Aún no sabía muy bien de qué estaba hablando. ¿Sabía que iba a haber un accidente financiero? Aún no lo sé con certeza, pero acumuló opciones de venta de SPY siguiendo los diferentes indicadores internos del mercado. Él seguía hablando de esos indicadores internos, el VIX, el SQ ¿qué es eso? Prometo que aprendí de este hombre algo nuevo cada día. Pues bien, puedo decirles que mi cumpleaños es el 25 de agosto y menudo regalo de cumpleaños que recibí ese año. Esa operación por sí sola me generó ingresos suficientes como para comprarme un nuevo ordenador portátil. Antes de eso, asistía a lecciones y escuchaba en la sala de chat. Estaba operando. Le dedicaba quizá 20 horas por semana, pero después de esa operación se me pudo considerar oficialmente enganchada. Decidí que mi objetivo definitivo era aprender todo lo que se puede aprender sobre el trading y convertirme en experta. Los primeros meses de trading con dinero real fueron increíbles. Estaba impresionada por la cantidad de dinero que podía ganar operando. Fue como la suerte de principiante que recae sobre los que apuestan en Las Vegas. En retrospectiva, creo que era una señal de que el universo quería que tuviese éxito. Todo lo que sube, baja. Me gustaría decirles que tras mi éxito salvaje durante los 2 primeros meses operando con dinero real, nunca más miré hacia atrás y que me convertí en una profesional de inmediato. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Entre el accidente financiero de 2015 y ahora, ha habido mucha más sangre, sudor y lágrimas de lo que jamás me hubiera imaginado. No había pasado mucho tiempo desde mis victorias de verano, cuando pasé por un invierno muy oscuro de derrotas. Fue durante esta época, en noviembre de 2015, cuando me encontré con John y el resto en un evento que organizaron en Las Vegas. Antes de conocer el equipo, pensaba que eran superestrellas detrás de un micrófono. Era como si lo que estaban haciendo fuera una meta inalcanzable. Admiraba tanto a este equipo de traders que decir que me sentía intimidada a la hora de conocerlos no llega a expresar plenamente lo que sentía. La gente siempre me pregunta cuándo se dio el cambio en mi forma de pensar. Eso ocurrió cuando pasé de sentir que creo que quiero practicar el trading pero estoy perdiendo dinero y no sé si acabaré haciéndolo, a creer que esto es a lo que me voy a dedicar. El inicio fue cuando mi sueldo comenzó a aparecer la calderilla en comparación de mis ganancias con el trading. Pero conocer al equipo de traders en persona y darme cuenta de que eran personas reales que realmente se dedicaban a esto fue el momento en el que realmente algo cambió en mí. Una vez que conocí al equipo y vi que realmente era gente normal que había hecho de esto su carrera, decidí ir a por todas y no abandonar jamás. Uno pensaría que llegados a este punto todo fue coser y cantar, pero no fue el caso. Conocer al equipo de traders fue estupendo, pero en septiembre de 2015 y enero de 2016 perdí o consumí cerca del 35% de mi cuenta. Estaba totalmente consternada. Sobre diciembre, supe que su próximo evento en persona era en enero. Siempre he aprendido mejor presencialmente, cuando puedo hablar con alguien cara a cara y plantear todas las preguntas que me muero de ganas de hacer. Sabía que no podía permitírmelo, especialmente después de haber encadenado tantas pérdidas. Pero mi justificación pasaba por pensar que este era el último trago, el último intento antes de tener que dejarlo, aferrarme al dinero que aún tenía y buscar una nueva carrera. Por lo que fui a Austin, Texas, en enero de 2016. Ojalá pudiese explicar todas las pruebas y tribulaciones por las que pasé entre septiembre de 2015 y hoy, pero creo que es mejor que describa las lecciones más importantes que he aprendido durante este periodo de cada uno de mis mentores.
Hasta ese momento me había centrado exclusivamente en el trabajo de John y Henry. Tenía mis estrategias con opciones y patrones ya casi digeridos. No obstante, aún perdía dinero de manera consistente y no sabía encontrar la manera para parar la hemorragia. En retrospectiva, no me sorprende que sufriese hemorragias de capital. No tenía un plan de trading. No llevaba un diario de trading. Me limitaba a seguir operaciones aleatoriamente en la sala de operaciones sin entender el cómo ni el por qué. Lo que realmente me hacía falta era una buena patada en el trasero y una mayor dosis de disciplina. Ahora me parece muy obvio. Cuando hablo con traders a los que no les está yendo demasiado bien, sé exactamente qué preguntarles y hacia dónde encaminarlos. Sin embargo, recuerdo la lucha y era muy real, mucho. Enero de 2016 fue un momento clave para mi carrera en el trading. Después de abrirle las puertas de mi corazón a Caroline en un bar durante el evento de este mes, ella me dijo que lo que yo necesitaba era su trabajo. Me dijo que me ayudaría a identificar y crear mis propias operaciones, así como puntos de entrada y salida específicos que yo pudiese identificar por mí misma. Recuerdo que entonces todo me parecía una locura. Medir swings, pensaba, ni siquiera puedo identificar qué movimiento es un swing. ¿Se está dando un estrujón? ¿Cómo voy a combinar esto con los patrones de John? ¿Ella va tan rápido? ¿Cómo voy a ser yo capaz de eso? Las dudas nublaban mi entendimiento, pero era o bien tirar la toalla y decir que mis 2 años en el trading habían sido un fracaso y una pérdida absolutos y volver a la casilla de salida para buscar una carrera completamente distinta, o bien probar esta cosa de Fibonacci. Fibonacci venció. Compré el libro de Caroline y empecé a estudiar su trabajo sobre el análisis de Fibonacci. Este libro representó un momento crucial para mí, por lo que se refiere a entender las olas en las que fluye el mercado y para aprender realmente cómo leer y analizar un gráfico. Fue tras añadir el análisis de Fibonacci a mi trabajo cuando dejé de perder dinero de manera regular. En cuestión de meses pasé a perder dinero consistentemente a llegar al umbral de rentabilidad de forma consistente. Fue algo increíblemente instructivo, a pesar de que también era frustrante al mismo tiempo. ¿Qué era lo siguiente que tenía que hacer? Sobre este punto en mi carrera en el trading fue cuando añadí el análisis general del índice de futuros, que obtenía principalmente de nuestro analista de futuros intradía, Neil Jigger. Tras añadir este análisis a mi trabajo, la razón por la que muchas de mis operaciones fracasaban me pareció evidente. Era porque no conseguía analizar correctamente las condiciones del mercado con relación a mis operaciones con opciones. Durante mucho tiempo como trader novata, había ignorado el análisis de los traders sobre futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow. Dejaba de prestar atención a John o Henry cuando hablaban del Nasdaq o del S&P 500. No puedo operar con contratos de futuro, pensaba en mi interior. ¿Por qué malgastan tanto tiempo hablando del Nasdaq? Estoy negociando Microsoft. ¿A quién le importa el Nasdaq? Este es uno de los errores en el trading más embarazosos que cometí siendo novata, y odio tener que admitirlo. Pero si esto puede ser de ayuda para otros que aprendan, lo haré con gusto. Fue Neil quien me enseñó cuán importante era este componente para mis operaciones con opciones, y no solo por qué y en qué manera será importante, sino cómo leer y analizar los S&P y cómo operar con ellos. Cuando finalmente incorporé este análisis y lo hice encajar con mis patrones para opciones, supe que, en ese momento, mi receta para el éxito ya casi estaba lista. John me animó diciéndome: todos los traders pasan por estas 3 etapas. Primero, uno pierde dinero. No hay manera de evitarlo. Entonces, uno aprende cómo dejar de perder dinero. Cuánto tiempo se esté en las primeras 2 etapas depende completamente de uno y de cuánto se trabaje. La tercera etapa es aquella en la que uno finalmente empieza a ganar dinero. A esto se lo llama dulce victoria y hace que todo el sufrimiento valga la pena. Por lo que yo perseveré. Dedicaba todo mi tiempo y empeño a estar en la sala de operaciones, escuchando a aquellos que sabían mucho más que yo, trabajando en mis habilidades y esforzándome para llegar a ser el mejor trader posible. Cambios importantes. Esta pequeña sección de consejos es crítica y al mismo tiempo es una parte muy pequeña de mi camino hasta que descubrí en qué me estaba equivocando. Todo trader que no llega al éxito quiere una respuesta mágica a por qué él o ella está perdiendo dinero. Generalmente no existe una única respuesta, pero le puedo explicar lo que yo cambié para convertirme en una trader ganadora. En primer lugar, tengo que mencionar la disciplina en general. Suena a mucho, pero realmente la mayor parte de esto lo conseguí aprendiendo Fibonacci, creando un plan de trading y llevando un diario de trading. Había oído a John hablar sobre esto en una de sus clases,
Pero por supuesto, pensar en cuánto trabajo requeriría significó que nunca lo hiciera. Solo cuando llegué a lo más hondo de la desesperación, cuando pensaba que tenía que dejarlo, fue cuando me senté y trabajé en mi psicología, mi plan de trading y mi diario de trading. Ojalá hubiese hecho todo esto mucho antes. Junto con mi diario de trading me centré en aprender patrones gráficos, operar de la misma forma cada vez, centrar mi atención y averiguar qué se me daba bien. El diario de trading me permitió centrar mi atención e identificar las razones por las que estaba perdiendo dinero y así poder trabajar en eliminarlas. Desde luego, uno nunca eliminará todas sus operaciones con pérdidas. Pero si uno consigue al menos eliminar un cierto porcentaje de estas, entonces habrá cambiado el equilibrio de las cosas a su favor. Examinando mi trabajo y mirando los números rojos que me estaban observando, tuve que averiguar cómo cambiar el resultado final para que cada operación perdedora fuese más pequeña. Después tuve que eliminar algunas de ellas, asegurándome de que las ganadoras fuesen más frecuentes que las perdedoras. Sin un diario de trading, realmente no sé cómo esto habría sido posible. Lecciones de los maestros. El principiante cree que todo debe estar en orden antes de poder alcanzar el éxito. El profesional conoce la verdad y por eso sigue trabajando. Steven Pressfield, Turning Pro. Desde enero de 2016 hasta hoy es fácilmente el periodo en que he experimentado mi mayor crecimiento como trader. De repente lo entendía todo. En el camino hacia la consistencia no existe un secreto o lección únicos. En vez de eso, se trata de una combinación de revelaciones que, puestas en conjunto, crean el plan de trading personal de cada uno y un camino lleno de lecciones. Comprendí esto a base de palos. Si usted está leyendo esto, sepa que no pasa nada si comienza fracasando. Sencillamente fracase, pero avanzando. Así es como llegué a donde me encuentro hoy en día. En una situación que me permite combinar mis ideas favoritas que he aprendido de mis mentores favoritos y transmitirlas a otros traders que están empezando. Aquí presento algunas de las lecciones favoritas que he aprendido durante estos años de algunos de mis mentores favoritos. John Carter. Uno no necesita saber todo lo que se tiene que saber sobre los mercados para ganar dinero. Solo necesita un patrón de alta probabilidad que funcione. John Carter. Me cuesta mucho limitar a solo una lección lo que querría resaltar sobre John. Lo mejor que puedo hacer es describir el impacto de su actitud a nivel general que ha tenido sobre mi habilidad de aprender cómo operar. Cuando comencé al principio, todo era muy abrumador. Creo que la mayoría de las personas cree que uno tiene que ser un genio de las finanzas para aprender cómo operar con opciones. Esto es algo sobre lo que John hablaba una y otra vez. La clave es entender el sistema y entonces trabajar continuamente para hacer que la probabilidad se mueva a favor de uno. El trading es un conjunto de habilidades y la persona que gana no es la que más sabe. Todos estos consejos me permitieron tener confianza en que el trading era algo que yo, que en el pasado había sido maestra, podía aprender. Por supuesto, John es el creador del estrujón y el maestro de las operaciones agresivas con opciones direccionales. No hay manera en la que yo pueda hacer justicia a esa realidad. Aprendí la mayor parte de mis estrategias operativas de él. Los fundamentos de mi plan de trading son una compilación de los patrones de John, que ha enseñado en diferentes clases durante los últimos 5 años. Esta es la base de todo, y todo lo que hago lo hago a partir de ahí. ¿Cuáles son mis patrones favoritos? El estrujón anidado, el estrujón pop y el triple estrujón. Estos forman la base de mi trading. Mi objetivo final como trader direccional es identificar los momentos del tiempo con mayor probabilidad de que el mercado realice los movimientos más fuertes y entonces subirme a ellos mientras aún juego con ventaja. Estos patrones hacen justamente esto. A pesar de que John lo hace con algo más de agresividad de lo que yo soy capaz, he aprendido a combinar estos patrones con consejos adicionales de otros mentores para crear mi propio estilo único, poniendo menos capital en riesgo en títulos más aburridos. Muchas veces me encuentro usando los mismos patrones que John, exactamente en acciones que se mueven más despacio que las acciones con las que John opera normalmente. Para mí, este era el mix perfecto. Puedo decir sin dudarlo que sin los ánimos que me dio inicialmente a distancia y sus charlas continuas acerca de cómo romper barreras en el trading desde una perspectiva psicológica, sus lecciones sobre patrones específicos y el hecho de que compartiese su sabiduría conmigo, definitivamente yo nunca habría llegado a donde estoy. A menudo me pregunto cómo sería hoy mi trading en caso de que hubiese tenido un mentor diferente,
o incluso si estaría practicándolo. La razón principal por la que tomé interés en las opciones fue por la manera en que John hacía que pareciesen posibles para cualquiera. A mí, por supuesto, también me encantaba el potencial de crecimiento exponencial y el factor de la excitación. Esto es algo que John irradia y es algo que hizo que me enganchase. Henry Gamble. Si bien John fue mi primer y principal mentor en el trading, Henry es el segundo en la lista de mis mentores clave. Como protegido de John, Henry ha pasado por los mismos pasos que yo, aprendiendo a incorporar la sabiduría de John, haciendo la suya. Henry es un analista técnico metódico. Su infusión del trading direccional junto con el uso intensivo del análisis de Fibonacci son algo que siempre ha resonado mucho en mí. Henry también es mucho más conservador que John. Sus consejos y trucos para mitigar pérdidas, así como para poder permanecer en operaciones, han sido clave para mi trading. Me ha enseñado cómo medir los tiempos de mis entradas y salidas de manera que limiten el riesgo, algo clave para una cuenta pequeña. El aspecto técnico estricto de mi análisis proviene de Henry. El hecho de levantarme y escuchar en la sala de operaciones cada mañana a Henry repetir las mismas reglas y patrones, día sí y día también, con reglas diferenciadas y una visión conservadora, me enseñó los procedimientos metódicos que uso hoy en día. John tiene una intuición magnífica, pero a veces encuentro increíblemente difícil entrever lo que debería hacer en sus movimientos basados en la intuición. Es genial, sí, pero para mí como principiante era difícil de seguir. Aquí es donde entra Henry. Él podía descomponer constantemente estos patrones, entradas y salidas en partes, y hacer el seguimiento de estos con disciplina y con explicaciones que tenían sentido. Henry también es un maestro zen. Permanecer en calma es algo con lo que siempre he luchado, pero su paciencia continuada frente a todo tipo de condiciones en los mercados es algo que me ha ayudado intensamente. Siempre me esfuerzo por permanecer en calma delante de la incertidumbre absoluta que afrontamos cada día. Y gracias a la formación con Henry, puedo conseguir exactamente eso. De John aprendí los patrones y las estrategias, pero Henry fue quien realmente me enseñó cómo aplicar esas estrategias de manera que tuviesen sentido para mí, que yo pudiese replicar y que me reportasen dinero. Caroline Borodin. Creo que una de las partes más frustrantes de mi viaje en el trading fue decidir cuándo y en qué punto recoger beneficios y cortar con las pérdidas. Tardé 2 años hasta que empecé a incorporar el análisis de precios de Fibonacci a mi trabajo. Lo que intento es que la curva de aprendizaje para los que me quieran escuchar sea más corta. Siempre me costó controlar mis emociones y aún me cuesta a veces, pero el uso del análisis de Fibonacci me ha permitido recoger beneficios y cortar con las pérdidas de una manera metódica que funciona. Como Caroline siempre dice, los movimientos tienden a terminar en las extensiones de oscilaciones anteriores. Esto fue algo clave que añadí a mi plan de trading. Siempre que puedo les digo gracias, tanto a Henry como a Caroline, por seguir animándome en mi viaje en el análisis de Fibonacci. Hasta hoy, el análisis de Fibonacci aún es una de las partes más importantes de mi trabajo. Simplemente, no puedo operar con un gráfico sin antes haber analizado los niveles. Muchas veces mis patrones largos que han fracasado lo han hecho sencillamente porque eran parte de un movimiento que ya se había extendido, o un beneficio que se había convertido en pérdida porque no he prestado atención a los objetivos de extensión. Aprender a trazar la simetría y reconocer la personalidad de un mercado ha sido clave para mi éxito en el trading. Neil Jagger. Neil ha sido quien me ha enseñado cómo leer los índices futuros, o más bien la personalidad del mercado. Esto es algo que nunca consideré particularmente importante en mis primeros tiempos operando con opciones. Cuán equivocada estaba. Tras seguir los métodos de Neil y aprender cómo alinear mis patrones con opciones swing con lo que el mercado estaba haciendo en general, mi práctica de trading mejoró inmensamente. Neil también me enseñó cómo operar con futuros. La habilidad de operar con futuros añadió una herramienta más a mi caja de herramientas, especialmente para días volátiles o días en que necesitaba una ventaja adicional. Hoy en día me encanta operar con futuros, usando un patrón operativo combinado, con diferentes cosas que he aprendido de John, Neil y Caroline, para acabar creando algo que es específicamente mío. Además de la visión general del mercado que gané con él, el método estricto del análisis técnico de Neil me ha permitido perfeccionar mis operaciones swing, especialmente usando sus patrones de velas japonesas y la observación del mercado. No solo es metódico, sino que también tiene aversión al riesgo y trabaja duramente para encontrar ventajas adicionales. Dejará pasar todo lo que quede fuera de su zona de tolerancia de riesgo. Esta habilidad es muy importante para todo trader que aún esté en crecimiento. Reggie Horner.
A medida que continúo metiéndome más a fondo en el trading con futuros, Reggie es quien me ha enseñado cómo dominarlo. Su trabajo se centra en una visión amplia, macro, de los mercados. Esto es algo con lo que siempre he batallado. Principalmente yo soy una trader técnica, pero esta visión amplia que ella posee me está enseñando a seguir aprendiendo acerca del entorno más amplio de los mercados globales. Reggie es la persona que me ha proporcionado esta visión más amplia. Además, sus enseñanzas sobre las diferencias entre mercados con tendencia marcada con movimiento lateral y aquellos que están en fase de consolidación ha sido algo clave que he añadido a mi plan de trading. Como seguidor principalmente de tendencias, es crucial reconocer cuando una tendencia es sólida, cuando ha cambiado y cuando realmente no existe tendencia. Este trabajo me ha ayudado inmensamente tanto con mis operaciones swing con opciones como con mis operaciones con futuro intradía. A medida que avanzo en mi carrera, mi objetivo es que mi trading con futuros se expanda. Ahora mismo mi enfoque primario es sobre patrones con futuros, sobre índices intradía, pero me gustaría llegar a un punto en el que realice fácilmente operaciones swing con diversos contratos de futuros. Reggie es quien me está ayudando en este camino. Un consejo crucial sobre el camino a la consistencia. Las siguientes notas son mis consejos favoritos que he recibido de cada trader. Con estos consejos he efectuado cambios sobre mi operativa que me han llevado hasta el punto de rentabilidad. Aquí está la lista de los cambios más importantes que me han llevado hasta el camino de la consistencia. 1. Nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder. Entienda que puede ocurrir cualquier cosa y que ocurrirá. 2. Escoja su punto de entrada con cuidado. En cada operación en la que entre, identifique dónde estará su stop antes de dar la orden de la operación. Si su punto de entrada está demasiado alejado del stop, pase de esta operación. No entre en extensiones. 3. Entienda la probabilidad subyacente a sus patrones. Aprenda a identificar los patrones de mayor probabilidad y aquellos con los que usted opera con mayor éxito. Haga lo que le reporte dinero. Tenga al menos 3 razones por las que entrar en cada operación. 4. No ponga la misma cantidad de dinero en cada operación. Seleccione los mejores patrones y cargue bien estos. Use patrones con menor probabilidad para operaciones simples o dobles. 5. Deje de recoger beneficios pequeños. Espere hasta que alcance la extensión de su objetivo o esté cerca. En caso contrario, estará capando sus propios beneficios. ¿Por qué haría esto? 6. Deje de sobresaltarse. Relájese y confíe en el patrón. Mucha gente se sobresalta observando los gráficos en horizontes temporales demasiado pequeños y se obsesiona con su posición. Si es su caso, intente determinar un objetivo y un nivel para el stop cuando entre en la operación. Luego, establezca alertas a esos niveles en su plataforma. Entonces, deje de observar la operación. Vaya a hacer otra cosa y deje que la operación siga su curso. Aprenderá a confiar en sus puntos de salida. 7. Entre y salga de sus posiciones escalando y desescalando. Cuando uno se equivoca, duele menos. Recoger beneficios a niveles predeterminados es algo positivo. 8. Lea libros basados en la psicología. Le ayudarán a entender mejor su trading y también en su vida. John tiene diversas recomendaciones de libros y estas me han ayudado inmensamente. A mí me gustan especialmente Trading en la Zona de Mark Douglas y Turning Pro, convertirse en un profesional de Steven Pressfield. 9. Aprenda a usar la estrategia correcta en el momento oportuno. Una estrategia que funciona muy bien en un mercado fuertemente direccional puede que falle estrepitosamente cuando el mercado comienza a moverse lateralmente. Aprenda a identificar el entorno del mercado. Para concluir, son estas lecciones, junto con muchas otras, lo que me llevó de ser una trader novata a una trader que experimentaba pérdidas de forma consistente y de ahí a una trader de éxito capaz de doblar su pequeña cuenta de trading desde los mínimos el año anterior. También estoy orgullosa de decir que nunca he estado ni siquiera cerca de hacer saltar mi cuenta por los aires, tanto durante los días buenos como los malos. Siempre se ha tratado primero del riesgo y después de los beneficios. Y déjeme que le explique. Ha habido muchos días malos, no solo unos pocos. En 5 años he pasado de ser alguien que no sabía nada acerca del trading a alguien que es lo suficientemente afortunado como para hablar hoy con usted. No fue algo que no requiriera sudor, sangre, lágrimas, pero no hay nada que me guste más que poder enseñar este tema sobre el que ahora conozco y amo, día sí y día también. Ciertamente nunca me podría haber imaginado cuando era maestra de escuela primaria que llegaría a enseñar trading con opciones y futuros a adultos, en clases con cientos de personas por internet y desde casa. Estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy. Todo se lo debo a mi padre, en primer lugar, y a todos los mentores que he nombrado en este capítulo, con mención especial para John. Creo que es igual de importante señalar que,
Aunque he llegado hasta aquí y puedo enseñarles a otros mi arte, aún me considero una estudiante. Cada día mi objetivo es seguir aprendiendo en este abanico de mentores en nuestro equipo de trading y seguir afinando mis habilidades como trader. Más adelante en el libro les mostraré las estrategias que uso en mi operativa diaria, pero antes ha llegado el momento de entrar de pleno en los patrones básicos para erigir los fundamentos. Entonces, podrán ver cómo combino algunos de esos patrones básicos para encontrar las operaciones que funcionan mejor con mi personalidad y estilo.